Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Teniendo en mente la fidelidad de Dios, vamos a orar porque Él es fiel. Amén. Dios y Padre, te damos gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad, Señor, todo provee. Tu fidelidad, Señor, tú eres fiel a tus promesas, a tu palabra. Y nos has mostrado, Señor, tu fidelidad al darnos a tu Hijo Cristo Jesús. Nosotros que estábamos muertos, que éramos borrachos, que éramos ladrones, que éramos inmorales, que éramos lo peor, tú, Señor, nos diste una nueva vida. Y tú has sido fiel, Señor, aunque nosotros seamos infieles. Tú has sido fiel, Señor, aunque nosotros tengamos caos en nuestras familias, en los trabajos, en las relaciones personales, en donde quiera que estemos. Por la caída del hombre ha venido todo esto de daño, y por nuestro pecado vemos cómo hay dolor, sufrimiento, tristeza. Pero tú, Señor, llegas en medio de nuestro caos, llegas en medio de nuestra muerte espiritual y nos das vida, Señor. Y eres fiel y caminas con nosotros en esta carrera y nos ayudas y nunca nos dejas, porque tú lo has prometido, que no nos vas a dejar ni desamparar, sino que estarás con nosotros, Señor, y lo creemos. Ayúdanos a estudiar tu palabra, Señor, y a que pueda ser predicada para tu gloria y para tu honra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para aprender y recibirla. Y como dice en Lucas, que debemos ser buenos oyentes, porque si no puede venir los pájaros, puede venir las espinas, puede venir las ocupaciones de este mundo, puede venir las distracciones y llevar esta palabra y nunca dar fruto, porque no hemos sido buenos oyentes. Ayúdanos, Señor, y tú prepara nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan conmigo a Génesis 29. Hoy vamos a estar leyendo en Génesis 29. Y voy a comenzar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 29, versículo 1 al 7. Y luego vamos a continuar en estos dos capítulos, 29 y 30. Y en reverencia al Señor, la palabra dice así: entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados. Ahí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban ahí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, les preguntó Jacob. ¿Está bien? Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, ¿no es tiempo de recoger el ganado? Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Es interesante ver cómo Jacob continúa en esta carrera de la fe.
y así he titulado este sermón: corre la carrera, Dios va contigo. Y hoy aprenderemos cómo Dios nos sostiene, nos da esperanza, nos disciplina e interviene en medio de nuestra confusión, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestro caos familiares, en medio del pecado, y nos reenfoca, nos transforma y nos recuerda que Él tiene un plan eterno, un plan que va más allá de tu problema con tu primo, un plan que va más allá de tu problema con tu tío, pero Él te dice: arrepiéntete y vuelve al Señor, enfócate. Y ahora recordamos nosotros que todos aquellos que estamos en Cristo, Él no nos va a dejar solo en esta carrera. Dios va contigo. Y Dios iba con Jacob también. Jacob no fue la excepción. Dios estaba siendo fiel ¿a qué? A su promesa, a la que le hizo a Abraham, que confirmó en Isaac y que reafirmó en Jacob. Y lo vemos en Génesis 28, 13 al 15, donde Dios le hace la misma promesa que le hizo a Abraham, a Isaac. Y dice en el 28, 15, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, que le iba a dar una descendencia y que de él iba a venir la simiente, que todos sabemos ya que es Cristo. Y recordamos que ahora vamos a aprender que Dios nos guía en esta carrera de la fe, y que es una carrera de la fe también fue para Abraham, fue una carrera de la fe para Jacob, fue una carrera de la fe para Isaac, y también es una carrera de la fe para ti. El Señor quiere que enfoquemos nuestra vida, porque a veces el problema no está si vences o no vences una enfermedad. Hay gente que dice: vencí esta enfermedad, pero hay otros que no lo hacen. El problema está en la fe. Tú confías en tu Señor, crees en tu Señor en medio del caos, en medio de tu dolor, en medio de la enfermedad. Crece tu fe en medio, en esa carrera, fácil o difícil que pueda ser. Y hoy vamos a aprender algunos puntos de la carrera de Jacob y su familia que pueden ser prácticos para nosotros y que vamos a ver en el texto. Primero, corre la carrera con esperanza. Miren lo que dice en Génesis 29, 1 al 6, que ya lo leímos. Sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Sabemos que Jacob está tratando de huir de su hermano Esaú porque él lo había engañado. Sabemos que Jacob engañó a Esaú y Dios claramente repudia el engaño. Y lo vemos en toda la Biblia, que Dios repudia el engaño. Y eso no podemos dejarlo desapercibido. Sin embargo, veremos cómo Jacob, y en la mano poderosa de Dios, en la guianza de Dios, en la providencia de Dios, Jacob sigue en esta carrera de la fe y va a aprender muchas lecciones en la vida. Va a aprender qué se siente ser engañado. Va a aprender también que va a ver las consecuencias de su pecado. Y hoy en Génesis capítulo 29 y 30 vamos a ver eso. Vamos a ver que de aquí comienzan las tribus de Israel. Aquí comienzan las tribus de Jacob y aquí vamos a ver que en medio del pecado del hombre, en medio de este caos familiar, Dios tiene misericordia y muestra su favor a Jacob. A pesar de su pasado, asimismo veremos cómo Dios está transformando a Jacob y cómo lo está llevando hacia el propósito que Dios quiere. Después de su experiencia en Betel que vimos en las semanas pasadas, Jacob ya no volvió a ser el mismo. Dios está obrando en su vida. Dios está obrando en su vida. Ahora Jacob está corriendo su carrera con esperanza. Si vemos en los últimos versículos del capítulo 28, antes de entrar al 29, Jacob dijo en el versículo 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vemos cómo Jacob ya comienza una trayectoria con esperanza de su encuentro con Dios y corre esta carrera con esperanza. Y Dios está obrando en Jacob. Y en el versículo 1, leemos en el versículo 1 del 29, dice: siguió luego Jacob su camino, caminó, siguió en esta carrera, buscando obviamente su esposa,
como estaba siguiendo el consejo de su mamá de ir a buscar a su esposa donde su tío Labán. Y algunos dicen que fueron como 450 millas los que tuvo que caminar por una esposa. Esto me recuerda que uno cuando está enamorado o anda buscando, uno hace unas cosas que se va a los barrios más peligrosos, ¿verdad? Y no piensa en las consecuencias, pero está enamorado. Y vemos a Jacob siguiendo este camino con esperanza, y él avanza. Y dice el versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, le daban agua a los ganados, y había una piedra sobre la boca del pozo. ¿No les parece una coincidencia aquí, o Dios obrando, que hay un paralelo con la conexión de Abraham en el capítulo 24, cuando Abraham envía a su siervo a que le busque una esposa a Isaac? Y llega a un pozo, y este siervo, queriendo hacer la voluntad de su amo y queriendo agradar a Dios, él oraba y le pedía al Señor. Y vemos aquí que hay una similitud donde Jacob llega con esta esperanza, y llegó Abraham, y luego en el 28:5, donde vemos todo esto en Padán Aram, ahí donde él llegó, donde este pozo, donde vivía Labán, hijo de Betuel, y ahí nos da estos detalles. Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Llega a esta zona, a este pozo. Y todo esto nos apunta a ver que más que coincidencia, Dios está haciendo algo. Dios está obrando. Y en el versículo 3 dice, juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Versículo 5, y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí lo conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Me imagino que ahora le empezó a latir el corazón más rápido a Jacob cuando vio que venía Raquel. Y ya tenía esperanza. Yo no sé ustedes, pero veo que Jacob está corriendo una carrera distinta. Una con propósito, con un nuevo semblante, con esperanza, confiando en Dios. Y eso nos recuerda a Salmos 31:24, que dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Algo cambia cuando tú corres esta carrera con esperanza. Hay valor, hay ánimo. Jacob cobró ánimo y ahora estaba en la ruta correcta, esperando en el Señor. Aunque había un caos, más adelante vamos a ver, el Señor en su providencia no esconde. La Biblia me encanta que no esconde esta historia y este pecado y relajos, pero nos lleva a entender que el fiel en la historia, que el héroe en la historia es Dios y que Él se lleva la gloria. También el salmista dijo en Salmos 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esa es la esperanza, que cuando corremos esta carrera diferente, enfocados en Dios, vamos con un propósito para su gloria y para su honra, confiando que Él es nuestra esperanza. ¿Es el Señor tu esperanza? ¿Sabes si realmente Dios está contigo o estás yendo en la dirección contraria, haciendo lo que tú quieras hacer? Aunque vemos también que Jacob, él mostró su personalidad, y vamos a ver más adelante, queriendo quitar la piedra y haciendo las cosas como él quería. Pero a pesar de ello, vemos cómo hay un nuevo caminar. Confías en tu Dios, y cómo hay un nuevo caminar de esperanza en el Señor. Siguiendo en el pasaje, vamos a ver en el versículo 7 al 20 que hay algo de ánimo, hay esperanza, pero también vemos que podemos aprender a correr esta carrera con gozo. Versículo 29 al 7 al 20. ¿Por qué menciono que Jacob tenía gozo? ¿De dónde sacó esto? No solo porque vio a Raquel y se alegró, ¿verdad? Sin embargo, este gozo que les quiero hablar es uno que perdura, es uno que avanza, es uno que tiene un aguante a pesar de las dificultades. Es aquel que a pesar de las situaciones difíciles sigue y sigue.
está dispuesto a padecer por amor, por alguien o por algo. Sin embargo, todos sabemos que esto proviene de Dios. El gozo proviene de Dios. El gozo del Señor, dice en otro pasaje, es mi fortaleza, es mi fuerza. Mira lo que dice el predicador en Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. En ese versículo ves un contraste entre gozar de la vida, pero también que en la vida va a traer problemas. También tienes que trabajar, también tienes que proveer para la familia, también tienes que asolearte, tienes que esforzarte. La vida va a tener sus dificultades. Y eso es lo que vamos a ver con Jacob. Él tenía un gozo diferente porque es un gozo que perdura. Perdura en las dificultades de la vida porque está comenzando a saber que se acerca a su posible esposa. Sin embargo, demostrará que es algo que está dispuesto a sobrellevar, a trabajar por el amor de ella. Por eso digo que es un gozo que perdura, porque vamos a ver que él trabajó 7 años. Bueno, 14 años. Miren lo que dice el versículo 7 del 29. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, ¿no es tiempo de recoger el ganado? Den de beber a las ovejas, abrevad a las ovejas e id y apacentarlas, dice. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas o darle agua a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, versículo 9, porque ella era pastora de ovejas. Luego se dice en el versículo 10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Quería demostrar su fuerza, ¿verdad? Porque Raquel estaba llegando, dijo: aquí, ¿cuál estar esperando a otros pastores de oveja? Aquí yo quito la piedra y muestro, ¿verdad? Removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto es como de esas ataques de emociones, ¿verdad? Él estaba y la besó y no sé qué pasó ahí. Entonces como Jacob está todo descontrolado, no sabe qué pasó ahí. Y Jacob dijo a Raquel que él era su hermano, que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Jacob es hijo de Rebeca. Ahora, Raquel es hija de Labán, que es hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Ahora, esto muestra otra vez lo alegre que Jacob estaba y las cosas que hace uno, ¿verdad? Como ya les habíamos dicho. Y luego en el versículo 13 dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Ahora, todos sabemos la historia que pasó con Abraham también, con el siervo de Abraham, cuando Labán estaba ahí también. Y Labán lo que más le importaba no era que su hermana Rebeca sino que Labán estaba buscando el oro que traían y todos los 10 camellos y toda la cuestión que traían ahí. Entonces Labán vemos que aquí no le salió como él esperaba. Aquí ahora Jacob está trabajando y al mes de que está empezando a trabajar le dice en el versículo 16, y Labán tenía 2 hijas. En el versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces, vemos a Jacob que está corriendo una carrera con gozo, pero es un gozo que perdura.
Es un gozo que lo hace por amor, por el amor de Raquel, y le pareció poco. Es un gozo que avanza. Es un gozo que debe darnos una lección a todos. La lección no es que trabajar por tu esposa. La lección no es que tienes que trabajar por tu esposa 7 años. Esa no es la lección de este pasaje. O que tienes que trabajar 1 año o 2 años con el suegro, ¿verdad? El futuro suegro. No, esa no es la lección. La lección es que es algo que perdura. En lo que hagas, si estás soltero, perdura y avanza con gozo. Si Dios no te ha dado una esposa, confía en Él y avanza con gozo. Sacrifícate. Niégate. Si Dios no te ha dado un esposo, una esposa, un esposo, niégate y di: Señor, con gozo voy a avanzar, porque es un gozo que perdura en medio de las dificultades. Resiste. Él sabe por qué no te ha dado una esposa. Avanza, sigue la carrera rodeado de tu familia, de tu comunidad, de la iglesia local. Avanza, perdura. Continúa. Ahora, si Dios te ha dado que conozcas a alguien con miras al matrimonio, avanza, respeta a esta mujer, espera. Es un gozo que perdura. Alguien que dice: voy a respetar a esta mujer porque quiero que sea mi futura esposa. Confía en Dios, sé paciente, no te desesperes. Si Dios va contigo, Él te guiará. En otras palabras es: haz las cosas bien, pensando en la gloria de Dios y en el bienestar de tu futura esposa. Y les estoy hablando a hombres, pero esto también aplica para las mujeres que se quieren casar también con su esposo, su futuro esposo. Y los casados, perdura, avanza con gozo, sigue en esta carrera con gozo. No codicies a otras mujeres, porque eso va a drenar tu gozo. Eso va a drenar y drenar, y va a ser una miseria total. Perdura buscando la santidad, la purificación de los ojos, de la mente, de toda tu vida. Y que a la mujer le dice la Biblia también, al hombre le dice: ama a tu esposa, y a la mujer le dice: respeta a tu esposo, en Efesios. Ambos juntos glorifiquen a Dios. Avancen en el evangelio, enséñeles el evangelio a sus hijos. Abuelos, enséñenle el evangelio a sus nietos. Ahora, yo sé que todo esto se escucha bonito decirlo, pero vamos a ver más adelante que aunque Jacob tenía un gozo que perdura, amaba a Raquel, las cosas a veces son caos, y ahí es donde Dios interviene. Ahí es donde solamente Dios nos puede dar ese gozo que perdura. Solamente Dios nos puede dar ese gozo que perdura. Y eso es lo que el Señor quiere, entrar en medio de nuestra vida y transformarnos. De todo este relajo, Dios está obrando y llevando su plan a cabo. De todo este caos, desorden, Dios está obrando, está llevando su plan a cabo. En otras palabras, Dios está llevando su plan a cabo de redimirnos, de salvarnos, de santificarnos, de hacernos nuevos para su gloria, de transformarnos, traernos a su luz admirable, de nuestra oscuridad y muerte espiritual para traernos a Él, que es la vida. Y amados hermanos, esto lo vemos, que solamente el novio perfecto, el novio de la iglesia, el amado de la iglesia, el mejor o el perfecto Jacob, que hizo todo por su novia, que nos dio ejemplo en todo, el que con gozo sufrió hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Ese es Jesús que nos dio ejemplo. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Un amor que perdura, un amor que resiste, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, ¿qué aprendemos aquí hoy? Que corre esta carrera con gozo. Un gozo no que se anda riendo todo el tiempo y echando chiste. Un gozo que perdura en medio del sufrimiento, que confía en el Señor su Dios, porque Él va contigo en medio de las situaciones difíciles, del caos,
en medio de problemas donde el Señor te trae y te dice, arrepiéntete, yo voy contigo, sigue, avanza, confía en mí, estoy contigo. Ahora, tercer punto es, corre la carrera aceptando la disciplina de Dios. Génesis 29, 21 al 30. Recordemos que Dios está transformando a Jacob. Y después de su encuentro con Dios, vemos a un Jacob que está corriendo la carrera con esperanza, con gozo. Sin embargo, también sabemos que Dios es santo. Y Dios permitió todo esto en estas familias. Y hemos visto en Génesis un montón de situaciones que nos quedamos asombrados. Y aún en medio de la caída del hombre, en medio, Dios está llevando un plan eterno de redención, porque Él es santo. No se olviden de eso, Dios es santo. Y Dios quiere hacernos crecer en santidad. Si realmente eres suyo, si realmente somos suyos, no nos dejará igual, sino que Él va a comenzar este proceso de santificación. Y a veces, mis hermanos, este proceso de santificación se ve reflejado por medio de las consecuencias de nuestro pecado. Cuando el Señor nos confronta con las consecuencias de nuestro pasado y Él nos dice, es tiempo de que veas que tu pecado tiene consecuencias en esta tierra. Y el Señor ya nos perdonó, sí, pero muchas veces tiene consecuencias que tenemos que lidiar a la luz del Evangelio, viendo a Cristo, el que nos perdona, el que nos quita la culpa y al mismo tiempo siguiendo hacia adelante en arrepentimiento. Si recordamos, Jacob significa el que toma el calcañar o el que suplanta. Eso es lo que significa Jacob. Jacob engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Peludito así. Jacob no le mintió a su padre Isaac una vez, varias. Jacob también engañó a Esaú. Y recordemos lo que dice Génesis 27, 35 y 36. Y él dijo, Isaac, vino tu hermano con engaño, le dijo Isaac a Esaú, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron a su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Jacob en acción una u otra vez está mostrando que él era un engañador, un mentiroso, un usurpador. Pero ahora miren, esa es la imagen terrenal. Ahora miren la imagen eterna. Dios está llevando a cabo un plan. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y eso es algo, mis hermanos, que Dios tiene que lidiar con nosotros ahí muy adentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Eso le pertenece a Dios. Dios sabe. Y Dios es justo. Dios es santo. Dios escogió a Jacob. Génesis 29, 21 al 30 dice así. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Ok, Jacob está esperando a Raquel, no a su hija mayor, a la hija mayor de Labán, a Lea. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob. Dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ahora, eso es una tradición que se dice que se hacía. Sin embargo, el fondo del asunto es que el engañador está siendo engañado y está aprendiendo una lección. Está aprendiendo una lección. Y luego en el versículo 27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán
a Raquel, su hija, su sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Por todo, más adelante nos dice que Jacob estuvo 20 años, 7 por los primeros 7, luego los otros 7 por Raquel, y luego otros 6 por el ganado y por las ovejas y todo eso. Y trabajó. Ahora vemos que el engañador está siendo engañado, y Jacob aprenderá la lección también de que ellos seguían la tradición, porque él engañó a su hermano mayor. Jacob engañó a su hermano mayor. Y hay un comentarista de la Biblia Gracia y Verdad, de la Biblia Estudio Gracia y Verdad, que por cierto acaba de salir en español, por si la gustan, es muy buena. Y él dice lo siguiente: Jacob está aprendiendo lecciones sobre el principio bíblico de la retribución. Él debe trabajar entonces otros 7 años con el fin de casarse con Raquel. Labán es muy parecido a Rebeca y engañó a Jacob como ella lo ayudó a él engañar a su padre Isaac. Como Jacob, el hermano menor, engañó al mayor, la hermana mayor de Raquel lo engaña a él. El antiguo dicho es cierto, el que en la vida de Jacob cada cual recoge lo que siembra. Y hay un relajo ahí, un desorden de engaños por todos lados. Parece una novela, ¿verdad? Y engaño por aquí y engaño por allá. Y al final vemos pecado por todos lados. Recuerden, Dios rechaza, repudia el pecado, el engaño. Y lo dice en muchos pasajes en la Biblia. Sin lugar a duda, esto es un drama de engaño y de pecado. Están engañando y siendo engañados. Si lo vemos, 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño, Satanás, el padre de mentira. Mateo 24:4 afirma: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, debemos de estar alertas. Efesios 5:6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El engaño, el pecado trae consecuencias. Y a veces, gloria a Dios por esta disciplina correctiva de Dios que nos confronta con estas consecuencias, para rendirnos, humillarnos y decir: Señor, tú eres mi único Salvador, te necesito, tú eres el único que nos puede ayudar. Y en medio de la dificultad, aunque en Génesis vamos a ver entrar en este caos familiar, algo podemos llevarnos de esto. Dios le enseñó una lección a Jacob y quiere que nosotros aprendamos de ello. Eso es, si estás escondiendo tu pecado, recuerda que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve y que tendrás consecuencias. Si realmente Dios es tu Padre, Él te va a disciplinar. Es mejor que lo confieses hoy y recibas perdón, a que Dios te exponga y te muestre las consecuencias que afectarán no solamente a ti, sino a tu familia y a tus hijos y a los cercanos tuyos. Y eso duele. Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, Jesús no se rindió, siguió con la misión encomendada por el Padre, sufrió la hostilidad. Y en el versículo 4 de Hebreos 12 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto es decir, Jesús murió, pero nosotros no hemos tenido que resistir hasta la muerte. En otras palabras, Jesús nos dio ejemplo perfecto, no se rindió. No te rindas, corre la carrera aceptando la disciplina de Dios. Si estás teniendo consecuencias de tu pecado, comienza desde hoy a decir: Señor, yo quiero hacer las cosas bien para tu gloria. No para mi salvación, porque en Cristo no hay culpa, no hay condenación para los que estamos en Cristo. No para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan en una nueva vida, los que andan en Cristo, los que andan en el Espíritu.
En el versículo 5 de Hebreos 12 dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No tomes la palabra de Dios a la ligera. Dios quiere que crezcas en santidad y solamente Él puede darte el crecimiento, y tú avanzas en fe y en diligencia en ese crecimiento. Solamente Dios puede salvarnos y rescatarnos de este mundo caído. El comentarista Allen Ross resume de la siguiente forma: la lección es que aunque el pueblo de Dios pueda experimentar la bendición de Dios en sus esfuerzos, Dios los disciplinará de manera efectiva, haciéndolos conscientes dolorosamente de sus pecados no resueltos. Y eso es muy interesante, haciéndolos conscientes dolorosamente de sus pecados no resueltos. En resumen, podemos decir que cosecharán lo que sembraron, aunque parezca que están progresando por la provisión de Dios. Mis hermanos, Dios es fiel y Él te va a guiar, Él te va a proveer, pero no creas que porque el Señor te está bendiciendo en la empresa y te está bendiciendo en lo que sea, que tú digas: oh, la conclusión es: Dios me está bendiciendo, estoy bien. Y dejas tus disciplinas de orar, dejas de buscar al Señor, dejas de tener esa comunión con el Señor. Y lo peor es, ya no estás consciente, o no, la conciencia muchas veces está cauterizada de decir: ¿sabes qué? Este pecado lo dejo pasar porque no es tan grave. Y tú eres el que decide qué y qué no es bueno, cuando el Señor lo ha estipulado en su palabra. Proverbio 22:8 nos confronta: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado, dice otra versión. Pero si confiesas tu pecado, dice Primera de Juan, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y a veces eso no quita las consecuencias del pasado, pero sí te anima a pedir perdón y a arrepentirte y a comenzar una nueva vida, a confesar tu pecado. Sigamos la carrera aceptando la disciplina de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados, recordando que en Cristo podemos encontrar descanso, perdón, nueva vida, un nuevo comienzo, así como vemos en Jacob. Punto número 4. Primero vimos: corre la carrera con esperanza. Segundo vimos: corre la carrera con gozo. Tercero vimos: corre la carrera aceptando la disciplina de Dios. Cuarto, corre la carrera creciendo en contentamiento. Y aquí es donde vamos a ver este caos familiar. Ahora nos enfocaremos no solamente en Jacob, sino que en toda su familia. Jacob tuvo bastantes hijos, hermanos. Me costó contarlos, ¿verdad? Tuvo bastantes, de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel. Y ahí eso es bueno. Y vamos a ver, ya que Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Más adelante en los capítulos vamos a ver esto, en los siguientes sermones. Y eso se lo pone en el capítulo 32, versículo 22 al 28. Los hijos de Jacob, que también es llamado Israel, fueron Rubén, que son las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y eso lo podemos ver en Génesis 35, en el 30, y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Ahora, Jacob tuvo 2 esposas. Sus nombres fueron Lea y Raquel, que acabamos de leer, ¿verdad? De que ellas son hijas de Labán. Eran hermanas, las hijas de Labán. Lea dio a luz a Rubén, dio a luz a Simeón, que era de las 12 tribus, dio a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. También tuvo a una hija que se llama Dina. Ahora, de la sierva de Raquel, porque vamos a ver en esto que ellos, en la rivalidad que tenían entre hermanas, le dio la sierva de Raquel, la sierva Bilha,
nació Dan y Neftalí, que también son de la tribu, de la sierva de las tribus de Israel. De la sierva de Lea, llamada Silpa, dio a luz a Gad y a Aser, que también Lea, en rivalidad con su hermana, dijo: toma mi sierva. Por último, Raquel, Dios le concedió tener hijos y tuvo a José y a Benjamín. Y esos los 12 hijos de Jacob de Israel, que son las 12 tribus de Israel. En este punto, corre en la carrera creciendo en contentamiento. Quiero hablar un punto primero. Corre en contentamiento. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Miren lo que dice el versículo 31, Génesis 29. Dice así: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Algunos explican que el nombre de Rubén significa que el Señor vio la aflicción, es decir, el Señor ve. Y el Señor vio la aflicción de Lea. Aquí el Señor interviene. En medio de todo este relajo del engaño de Labán, del desorden, Dios interviene en su misericordia, bondadosamente, porque Él tiene un plan perfecto y santo, a pesar de nosotros y nuestro pecado. Y luego en el versículo 33 dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Esto es: el Señor oye. Y lo bueno que Lea está creciendo en contentamiento, en un sentido con referencia a Dios. Y podríamos pensar: ella está creciendo en contentamiento, es difícil, Jacob la menosprecia. Ahora el 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Entonces ella, en ese tiempo, el tener hijos era importante, porque las descendencias estaban viniendo de ellos, y las naciones y todo, y el pueblo. Pero ella cree que teniendo otro hijo, Jacob la va a amar más, o se va a unir más a ella. Este nombre Leví lo conectan, que significa como una esperanza de apego, como ella siente que con este tercer hijo Jacob la va a amar más. De esta unión por parte de Lea, de la tribu de Leví, vemos, es donde vienen los sacerdotes, que Dios los apartó. Ellos se encargaban de todo lo referente al templo, y de esto lo vemos después a lo largo de la Biblia, todo lo referente a la adoración, todo lo referente a los sacrificios. Ahora, mis hermanos, que veamos todo este desorden no significa que Dios no puede apartar y santificar las cosas. Dios es Dios, y Dios puede apartar de esta familia. Dios decidió, los escogió, los apartó para su honra, a pesar de ellos, y los iba santificando y los iba llevando, y luego vemos que ellos una otra vez desobedecían, y el Señor seguía siendo fiel a su palabra y a sus promesas que le dijo a Abraham. Y luego en el 35: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Judá significa alabado sea el Señor. Ahora, de la tribu de Judá nació David, es el linaje del Mesías. La ascendencia de Jesús viene de la tribu de Judá. El rey perfecto, el profeta perfecto, el sacerdote perfecto, Jesucristo, el que nunca pecó. Y vemos cómo Dios va llevándonos en su plan. Luego Dios también no solamente se acordó de Lea, sino que también bondadosamente se acordó de Raquel, para que pudieran tener hijos, ya que era estéril. Mira lo que dice en el 30, 22 y 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José,
diciendo: añádeme Jehová otro hijo. José significa el Señor añade o Él añade. Y vemos que José fue el que liberó al pueblo de Israel de la hambruna de Egipto. Dios lo usó, fue Dios y Dios usó a José. Luego en Génesis 46, 19 sabemos que Raquel fue la madre de Benjamín también. Dios en su soberana providencia permitió que estos sucesos pasaran así. Dios vio a Lea, ya que Jacob la menospreciaba. También Dios vio la afrenta o la vergüenza de Raquel, que era estéril. Y esto me lleva a reflexionar en algunas cosas. Primero Dios es quien da los hijos. A pesar de nuestro caos y pecado, Dios es quien da los hijos. Gloria a Dios por aquellos que el Señor ha transformado y el Señor los está transformando. Pero en cualquier circunstancia, mis hermanos, esto es algo vital. Dios es quien da los hijos. Dios. Y los hijos vienen de Dios. También Dios es quien decide no dar hijos. Y esto es muy difícil. Porque muchos o tal vez ustedes han perdido un bebé o no pueden tener hijos. Esto nos apunta a recordar algo. Que de Dios depende y debemos orar a Dios que conceda esa misericordia de tener hijos. Si no has podido tener, sigue orando. Sigue orando al Señor que te pueda dar hijos. Pero sobre todo, sigue creciendo en contentamiento en Cristo. Más que en lo que nos da, Dios ve tu dificultad y Dios lo ve. Y tiene el poder de darte un hijo. Él tiene el poder, claro que sí. Y si no te da un hijo, yo estoy seguro que Dios tiene el poder de darte la gracia de estar contento en Cristo, sea que tengas un hijo o no. Y esto es algo, mis hermanos, que solo puede entrar a nuestra mente y corazón cuando el Señor nos da de su bondad y nos recuerda el Evangelio y nos dice: yo te salvé, yo estoy contigo, yo voy contigo, en medio de cualquiera que sea tu dificultad. Él tiene poder de dar hijos y de Dios son. Y si Él no lo hace, también para el Señor es toda la gloria. Ora con esperanza. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. E Isaac oró. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Génesis 25, 21. Orar con esperanza te ayudará a permanecer y correr esta carrera creciendo en contentamiento. Mira lo que dice Romanos 4, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esperar en el Señor no debe de ser algo que avergüence, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto quiere decir que Dios nos ha salvado en Cristo y Jesús es ese bálsamo, es esa vida, es ese río de agua viva que corre de tu interior, que puede ser suficiente para satisfacer, que es suficiente para satisfacer tu sed y tus necesidades, a pesar del dolor, a pesar de lo difícil que pueda ser. Él es suficiente. Segundo, crece en contentamiento, no en envidia y amargura. Lean conmigo lo que dice Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y luego vemos cómo en el versículo 3 vemos que Raquel le dio a su sierva Jacob para que le diera hijos. Y de la sierva de Raquel, la sierva Bilha, nació Dan y Neftalí. Y luego en venganza, por eso les digo que Lea no había crecido en contentamiento, porque ella dijo: bueno, ya no puedo tener hijos, pero ahora en venganza, porque Raquel tuvo, le voy a dar a mi sierva a Jacob en rivalidad. Y le dio a su sierva Silpa y dio a luz a Gad y a Aser. Y algo que podemos recalcar es que aunque Lea, Dios le había concedido otra vez 4 hijos,
Ella reconoció que fueron de parte de Dios, pero no estuvo conforme, sino que le dio a su sierva. Dios sigue orquestando, mis hermanos, un plan y sigue bendiciendo a Jacob, no porque ellos eran la familia modelo, sino porque Dios había hecho una promesa a Abraham, que la confirmó en Isaac y que la reafirmó en Jacob. Y Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, y no te va a dejar igual como estás, porque en Cristo ellos tenían la esperanza de gloria, la esperanza eterna de que nos iba a salvar de este caos, de este mundo caído. Ahora, Dios sigue orquestando su plan. Por último, vemos en Génesis 30, 17 al 21 que dice: y odió Dios a Lea, luego le volvió a dar hijos a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso se llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y miren cómo nosotros queremos estar satisfechos, contentos en nuestros medios. Lea pensando que dándole a su sierva, que teniendo más hijos. Ella pensó que con eso iba a tener contentamiento, y no se recordó que Dios es quien da los hijos y que Dios es quien puede cambiar corazones, transformar. Y esto nos lleva a entender. Y hay un comentarista que expresa esta conclusión en esto: que el pueblo de Dios debe desechar la envidia y la contienda, ya que esto lleva a conflictos amargos, y debemos aceptar la verdad de que Dios da sus bendiciones con sabiduría soberana, justicia y compasión. Y esto te lleva a pensar en algo, decir, a veces tú y yo hemos pensado: ¿por qué Dios bendice a los pecadores? ¿Y por qué aquel tan malo? Y a mí, que yo voy a la iglesia cada domingo sin faltar, llego a las 12 en punto, cada domingo. Hermanos, esto es la sabiduría de Dios que te va a guiar en su justicia, en su bondad. Y tú debes de contentarte en Cristo, que eso es tu mayor tesoro. Él es tu verdadero tesoro. El contentamiento en Cristo es el único que nos apunta a la realidad que en esta parte de la eternidad siempre nos hará falta algo. Hasta que entendemos que Cristo es suficiente. Y entender y vivir esto solo pasa en la realidad sobrenatural de que Dios te da un nuevo corazón, que cambia tus afectos y que abre tus ojos a ver la realidad que en este mundo todos los días podemos ver lo suave y lo dulce de la esperanza en Cristo. Pero yo no sé ustedes, pero también todos los días podemos ver lo agrio y lo amargo del pecado. Que solo Cristo es quien nos puede dar esa esperanza, porque este mundo, y lo podemos ver en nuestras familias, en nuestro vecindario, en el país, en todos lados, la gente se está apartando del Señor. Y que no te engañen, que no te engañen. Y Dios es el que nos cambia, y solamente poniendo nuestra mirada en el Señor. Por último, corre la carrera fijando tus ojos en Jesús. Hebreos 12:2 nos recuerda: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si pones tus ojos en las cosas de este mundo, te vas a perder. Pero si pones tus ojos en Cristo, Él te va a dar vida y Él te va a guiar en este caminar que va a traer sus retos, sus dificultades, pero tú vas a correr la carrera con esperanza, con gozo,
aceptando la disciplina del Señor cuando pecas, porque todos pecamos, y el que diga que no peca hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, sea de palabra, de hecho, de acción, de vista. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corre esta carrera en medio del caos, que tú puedas decir: mi contentamiento es Cristo, mi esperanza es Cristo, mi gozo es Cristo. No si tengo una esposa o no, hijos o no, carros o no, casas o no. Porque cuando lo tengas te darás cuenta que eso no es suficiente y quieres más. Que Dios nos ayude a correr esta carrera y terminar viendo a Jesús en medio del sufrimiento, como lo hizo Pablo, en medio de una cárcel, y que podamos decir junto a Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Jacob también, la Biblia nos dice que él avanzó en la carrera de la fe. Y lo vemos en Hebreos. Y Jacob avanzó. Corramos esta carrera recordando que estamos en las manos de Dios, que Dios va contigo, que Dios ve tu aflicción, que Dios ve tu tribulación, tu problema, y aguarda la esperanza con gozo, con fe, esperando la venida de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a recordar que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque así como tú estabas transformando a Jacob, y aún en medio del caos familiar, del pecado, tú estabas llevando a cabo tu plan eterno de redimirnos, Señor, de redimir a tu iglesia, de redimir, Señor, a los que tú elegiste para tu gloria. Pero ayúdanos a con humildad recordar, Señor, que esto no depende de nosotros, sino de ti, de tu gracia, de tu bondad, de tu justicia, de tu amor, y que podamos ser agradecidos, Señor, y decir: gracias por abrirme los ojos, cambiar mis afectos, y ayúdanos a seguir peleando esta batalla de la fe, esta batalla, Señor, esta carrera. Ayúdanos a ver a Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.